Vamos a compartir el Evangelio en esta mañana. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 54. Le invito a que se ponga de pie para poder leer la palabra del Señor. Juan, capítulo 6, versículo 54. Mientras usted va buscando el texto, voy a orar. Padre Celestial, estamos en esta mañana, queremos escuchar, Señor, tu palabra, queremos escuchar el Evangelio. Personas necesitan tu Evangelio para poder ser salvas, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a expresar tu palabra y a entenderla por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 54, dice su palabra: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Pueden tomar asiento. La frase que acaba de decir el Señor Jesucristo se la está expresando a una multitud que lo estaba siguiendo. Y lo estaba siguiendo porque el Señor recién acababa de resolverle un problema de esta vida. Y es que ellos tenían hambre y el Señor solucionó su problema de manera sobrenatural. Tomó 5 panes y 2 peces, los multiplicó y les dio de comer a esa multitud que lo estaba siguiendo. Y esto generó entonces que estas multitudes quisieran seguir acompañando a Jesús, porque ellos querían seguir disfrutando de estos beneficios que el Señor Jesús les daba. Ellos buscaban que el Señor los siguiera alimentando. Claramente, el alimento es un problema que nosotros necesitamos resolver. Y esta no es la primera vez que vemos al Señor Jesús resolviendo algún problema de esta vida. Vemos otros pasajes donde, por ejemplo, el Señor sana a una persona enferma. Y vemos otros pasajes donde, por ejemplo, un ser querido muere y el Señor lo resucita. Pero ¿qué pensaríamos si el Señor Jesús nos dijera que todos estos problemas, o mejor dicho, que hay un problema que es aún más grave que algún problema económico, que alguna enfermedad, o que inclusive hay un problema más grave que la pérdida de una persona que amamos? ¿Qué diríamos ante eso? Por supuesto que su palabra no dice en ninguna parte que no es doloroso la pérdida de un ser querido. Por supuesto que no es un asunto menor pasar hambre. Por supuesto que no es un asunto menor estar enfermo. Claramente la palabra no dice eso, pero lo que sí dice es que hay un problema que aún es peor que todos estos problemas juntos. Y el problema grave, el problema fundamental de la persona es que es enemiga de Dios. Ese es el problema fundamental. El problema fundamental es que somos pecadores y que el Señor rechaza el pecado porque Él es santo. El problema fundamental es que estamos separados de Dios y que Él a los pecadores enviará por causa de su pecado a un lugar de tormento y de sufrimiento eterno. Ese es el problema fundamental del hombre. Y si vos y yo somos personas, entonces nosotros también tenemos este problema fundamental con Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos resolver este problema? ¿O qué puede hacer Jesús para resolver mi problema fundamental con Dios, que soy su enemigo? Y el Señor Jesús lo explica en este pasaje. Él dice que la única forma de resolver el problema fundamental que tenemos es comiendo su carne y bebiendo
su sangre. En este contexto, comer la carne del Señor y beber su sangre significa confiar plenamente en su sacrificio. Creer que por medio de su sacrificio nosotros podemos ser salvos de esta condenación eterna. Que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza solamente en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, entonces podemos resolver nuestro problema fundamental. Vamos a poder ser reconciliados definitivamente con nuestro Dios. Así que el Señor Jesús te invita en esta mañana a que si vos te diste cuenta que todavía no resolviste este problema con Dios, si te diste cuenta que sos enemigo de Dios y que este es tu problema fundamental, el Señor te llama en esta mañana a arrepentirte de tus pecados y a confiar en su sacrificio como tu única esperanza para reconciliarte con Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.